Hola, soy Marcus de Marcus Language Academy y hoy vamos a ver más cosas sobre la gramática en alemán. Y también este es parte de mi curso donde tú aprendes alemán para principiantes con una historia. Y hoy el tema es el pasado, ¿no? El pasado muy importante en cada conversación que tenemos. Entonces vamos a echar un vistazo. Tenemos en alemán dos tipos del pasado. Y no como en español tenemos tres. Y depende de la situación. En alemán no depende de la situación. Tenemos primero el pretéritum. Y en mi curso uso siempre el color del fondo en negro. Entonces cuando tenemos un pretéritum tenemos el fondo en negro. Cuando tenemos el fondo en gris tenemos el perfect. ¿Vale? Ahora la gran pregunta, ¿cuándo estamos utilizando pretéritum y cuándo estamos utilizando perfect? El pretéritum se usa normalmente para textos escritos, por ejemplo en libros o en el periódico, ¿vale? Entonces ahí aplicamos siempre el pretéritum. Entonces se ve, es más un estilo, ¿vale? No la situación, es el estilo. Y también aplicamos cuando hablamos para los verbos sein y haben y los verbos modales, porque son verbos auxiliares. Cuando hablamos también aplicamos el pretéritum, ¿vale? El resto de los verbos cuando hablamos aplicamos perfect, ¿vale? Y recuerda, por favor, no utilizamos el perfect cuando hablamos para los verbos sein, haben y los verbos modales. Ok, empezamos con el pretérito, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo de un verbo regular como es el verbo lernen, aprender. ¿Y cómo sería la primera persona en singular? Aquí es ich lernte. Entonces tenemos la raíz, lernen, más te. Y el te nos hace el verbo en pasado. Y no hay ninguna terminación extra. Entonces ich lernte. Y aquí tenemos un ejemplo. Ich lernte Deutsch. ¿No? Aquí vemos el fondo en negro porque es pretéritum. Y el sujeto es en verde, es nominativo. Y Deutsch es en azul porque es acusativo, ¿no? El sentido es más o menos yo aprendía alemán. Ahora, ¿cómo cambia con segunda persona? Aquí, du lerntest, ¿no? Aquí añadimos una st para la segunda persona. Du lerntest Deutsch. Tú aprendías alemán, ¿vale? Y en tercera persona sería lernte Deutsch. Lernte. No hay ninguna terminación extra. Y es como la primera persona. Un poco como en español. ¿Vale? Lernte Deutsch. En plural, vamos a añadir aquí una n a la te. Entonces, wir lernten. Wir lernten Deutsch. Y la segunda persona es ihr lerntet. Ihr lerntet Deutsch. Y la tercera persona, sie lernten Deutsch, ¿vale? Ellos aprendían alemán. También se puede decir como aprendían es en español una situación que cuando siempre aprendían alemán. Pero por ejemplo si digo ayer aprendieron, ¿no? Es otra situación y se aplica otro pasado. En alemán no importa, ¿no? El pretéritum siempre para textos escritos por estilo, ¿vale? Ok, y ahora vamos a ver un verbo irregular en pretéritum. Por ejemplo, el verbo sprechen, hablar. Aquí vamos a ver un cambio de la raíz. Por ejemplo, ich sprach Deutsch. Yo hablaba alemán, ¿no? Se cambia la E en una A. Y no tenemos la TE, ¿vale? Es simplemente ich sprach, nicht ich sprachte, ich sprach. La segunda persona es du sprachst. Sí, añadimos la ST, ¿no? Du sprachst. Y la tercera persona es sprach Deutsch. En plural se mantiene el cambio de la raíz y se va a añadir EN, ¿no? Wir sprachen Deutsch. Ihr spracht Deutsch, la T. Y para ellos, o ustedes, sie sprachen Deutsch. También otra vez la IN.
¿vale? Ese sería un verbo irregular cuando cambiamos la raíz. Cuando cambiamos la raíz, entonces no se aplica la TE. Ahora, vamos a ver los dos verbos más importantes en alemán, sein, ¿no? Sea, estar, y también el verbo haben. Empezamos con el verbo sein. Este es súper irregular en pasado. Y aquí tenemos ich war Leo, ¿no? Yo era Leo, ¿no? War completamente irregular. Con du warst, ¿no? Aplicamos la ST, du warst. Sie war, war Leo, ¿no? Ninguna terminación como en la primera persona. Wir waren Leo und Lina. Ihr wart, la T, ihr wart Leo und Lina. Und sie waren Leo und Lina. ¿No? Se ve, no se aplica la T y simplemente se cambia la raíz y ponemos si hace falta una terminación. ¿Cómo se ve este ahora con el verbo haben? Haben es súper especial, de verdad. Porque en primera persona tenemos ich hatte. La B desaparece, ¿vale? Y se pone una T. Y se pone también la TE como un verbo regular. Súper extraño, pero tenemos que memorizarlo. Entonces aquí sería ich hatte. Como ejemplo, ich hatte ein Auto. Yo tenía un coche. Y en la segunda persona añadimos la ST. Du hattest. Du hattest ein Auto. Er hatte ein Auto como la primera persona. Y en plural añadimos la N para wir hatten ein Auto. Ihr hattet ein Auto, la T otra vez. Y sie hatten ein Auto, ¿no? Este es para el verbo haben. Y recuerda, el verbo sein y haben, cuando hablamos, utilizamos en pretéritum. Ok, este es el pretéritum. Ahora vamos a ver el perfect, ¿no? Y empezamos también con un verbo regular. Y para formar el perfect en alemán hace falta un auxiliar. Y este auxiliar aquí es haben para el verbo lernen. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Aquí tenemos ich habe gelernt. Entonces, conjugamos el verbo haben y cambiamos lernen al participio gelernt. Añadimos ge y al final una T, gelernt. Y una frase aquí, ich habe Deutsch gelernt. Yo he alemán aprendido, ¿no? Literalmente. Es interesante porque el auxiliar se mantiene en segunda posición y el participio va siempre al final en alemán, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Ich habe Deutsch gelernt. Y se ve, el fondo es en gris porque es el perfect. ¿Cómo es la segunda persona? Aquí cambia simplemente du hast. Cambia solamente el verbo auxiliar. Gelernt, el participio, es lo mismo. Y la frase es ahora, du hast Deutsch gelernt. Tú has alemán aprendido. Sie hat gelernt. ¿No? Hat Deutsch gelernt. Él ha alemán aprendido. Y en plural, lo mismo. Wir haben gelernt. Wir haben Deutsch gelernt. Y ihr habt gelernt, ihr habt Deutsch gelernt. Y ellos o ustedes, sie haben Deutsch gelernt. So, en principio, solamente cambia el auxiliar, ¿no? La conjugación y gelernt, ¿no? El participio se mantiene igual. Tenemos también participios que terminan en vez de una T en EN, como en el caso de schlafen. Un ejemplo, ich habe geschlafen. No se dice ich habe geschlaft, ¿no? Puede ser también, el participio termina en EN. Un ejemplo, ich habe im Bett geschlafen. Yo he en la cama dormido. Obviamente, el resto se aplica igual. Vamos a solamente cambiar el verbo auxiliar y el participio se mantiene. También hay verbos irregulares que cambian la raíz, ¿no? Como sprechen, hablar. Vamos a ver cómo cambia. Ich habe gesprochen,
¿no? Se ve, la E cambia en una O. Y de los verbos irregulares casi siempre se aplica la EN al final y no la T, ¿vale? Entonces aquí gesprochen. Ich habe Deutsch gesprochen. Yo he alemán hablado. Y aquí no hay mucho más secreto porque gesprochen se mantiene y solamente cambiamos el verbo auxiliar. Este es el perfecto, pero hay un problema porque hay una cosita más. Si tenemos verbos como por ejemplo fahren, que es un desplazamiento, vamos de un lugar al otro, aquí no aplicamos el auxiliar haben, aplicamos el verbo auxiliar sein. Lo siento mucho, pero es así en alemán. Entonces, aquí la frase o el ejemplo sería ich bin gefahren en vez de ich habe gefahren. Ich bin Auto gefahren. Yo he o yo soy, actualmente, yo soy coche conducido o yo he coche conducido. Entonces, con sein utilizamos todos los verbos del desplazamiento o cambio de estado. Porque cambio de estado es, por ejemplo, morir, como estoy vivo y después muerto. Entonces, aquí también aplicamos el verbo sein, ¿vale? Y tenemos un pequeño símbolo en mi curso, ¿no? El AB, ¿no? Porque en mi curso con los cuentos, ¿no? Tenemos siempre imágenes para cada frase y ahí aplico siempre este símbolo AB para estos verbos que utilizan el verbo auxiliar sein. Y vamos a ver a las otras personas. Simplemente cambiamos la conjugación del verbo auxiliar. Du bist gefahren, du bist Auto gefahren. Sie ist gefahren, ist Auto gefahren. Wir sind gefahren, wir sind Auto gefahren. Ihr seid gefahren, ihr seid Auto gefahren. Sie sind gefahren, sie sind Auto gefahren. Y se ve, aquí tenemos la terminación del participio en y casi siempre estos verbos del desplazamiento o cambio de estado tienen en el participio la terminación en vez de la T. Algunos sí, pero la mayoría lleva en, ¿vale? Es un buen consejo. Y también hay verbos irregulares donde el participio cambia la raíz, como en el caso de fliegen, volar. Es, por ejemplo, ich bin nach Berlin geflogen. Ich bin geflogen. Yo he a Berlin volado. ¿Vale? Y simplemente cambiamos solamente el auxiliar y geflogen se mantiene. ¿Vale? Y ese es un poco el perfecto. Recuerdo todos los verbos excepto los verbos modales y haben y sein se usa el perfecto cuando hablamos. ¿Vale? Y aquí lo tenemos otra vez. En preteritum es normalmente el idioma escrita, ¿no? Escrito. Y para los verbos sein, haben y los verbos modales. Y en mi curso utilizo el color negro para el fondo y perfect es para todos los demás verbos, pero excepto los verbos sein, haben y los verbos modales. Entonces, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto con un nuevo vídeo sobre la gramática en alemán. Hasta luego. Muchas gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Echa un vistazo a más vídeos para dominar el alemán. ¿Y quieres llevar tu aprendizaje del alemán al siguiente nivel? Visita mi página web. Nos vemos ahí.